Hola, bienvenidos a una nueva edición de Hechos y Crónicas, Opinión Integral. Mi nombre es Daniela Bejarano. Y mi nombre es Daniela Casilimas. Estos son nuestros titulares. Para hoy les tenemos un video perfecto para la actualidad colombiana. Más adelante nos vemos. El cuestionario de Hechos y Crónicas se ocupa del tema de actualidad, el aborto, con testimonios, la posición del pastor Darío Silva de nuestra iglesia y muchas otras consideraciones a propósito del Día de Acción Global por el acceso al aborto legal y seguro. Como marca la tradición, abrimos la puerta de nuestro programa con historias de vidas transformadas. Gracias al poder y al amor de Dios, hoy tenemos una nueva historia. A diario, miles de jóvenes se ven enfrentadas a tomar una decisión que cambiará radicalmente el curso de su vida. ¿Acaso el aborto es simplemente la interrupción de un embarazo? Veamos. Nací en San José de Costa Rica, pero me crié en la provincia de Guanacaste, en un pueblo que se llama Nicoya. Ahí vive toda la familia de mi madre. Me crié con mi madre. Mi madre era una mujer muy trabajadora, muy luchadora, muy esforzada y muy católica también. No me crié con mi papá, porque ellos no eran casados y mi padre no tuvo, digamos, ninguna influencia en mis decisiones. Para mí, la ausencia de un padre en mi crianza fue muy determinante, porque había un vacío muy grande de la paternidad en mi vida. Entonces, cuando las compañeritas de la escuela los fines de semana contaban que habían salido con su papá y su mamá a pasear, entonces para mí era un dolor muy grande, claro, porque yo no tenía un papá y una mamá que pudieran salir conmigo. Mi mamá tenía un negocio y ella trabajaba de lunes a domingo, ¿verdad? Entonces no podía, no tuve, digamos, ese acompañamiento del padre que es tan importante, claro, en el desarrollo de la infancia. Yo siempre tenía la ilusión de casarme, ¿verdad? Entonces mi sueño era de casarme y el primer novio que yo tuve a mis 15 años, ¿verdad? Yo creí que yo me iba a casar con ese muchacho. Tuve dos novios de 15 a 17 años y ese era mi sueño, ¿verdad? Mi sueño llegaba a casarme, a tener una familia, a tener unos hijos, pero hasta ese momento yo no tenía como sueños más allá de tener una familia, que es importante, que es súper importante, pero también es una práctica culturalmente muy arraigada en, claro, nuestros países latinoamericanos, ¿verdad? Esos vacíos acarrearon muy malas decisiones. Entre esas decisiones usted empezó a tener muchas parejas, a tener personas. ¿Cómo fue ese desarrollo donde se empezó a desvirtuar o a perjudicar su percepción, ya ahora sí en acción, de la figura paterna? Sí, cuando yo terminé mi colegio, la secundaria aquí en Costa Rica, yo me tuve que venir para San José, para la ciudad capital. Me hice de un novio, entre comillas, ¿verdad? Porque no era realmente un novio, pero digamos un novio. Y yo quedé embarazada de esa persona. Yo para ese tiempo tenía 19 años. ¿Y tenía todos los planes de otra cosa menos un niño? Menos tener un niño. Era un embarazo totalmente inesperado. Inesperado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Yo vivía en la casa de una prima que era enfermera y ella tenía una compañera de apartamento que también era enfermera. Cuando yo le comenté a esta señora, ella era mayor que yo, y le comenté que yo estaba embarazada, que no me había venido la menstruación, entonces ella lo primero que me dijo es que yo tenía que abortar porque tener un bebé a esa edad, de los 19 años, era truncar mis estudios. También yo pensaba en mi mamá, porque mi mamá siempre me dijo, usted si algún día sale embarazada, yo la desconozco, ¿verdad? Entonces, para mí eso era muy importante, ¿verdad? O sea, vino mucha confusión, ¿verdad? Que es algo que sucede mucho en las personas que salen embarazadas, las mujeres que salen con un embarazo no deseado, que hay mucha confusión, mucha ansiedad, mucha preocupación, mucho susto. Y esta persona había ya tenido muchas experiencias de aborto, ¿verdad? Y entonces ella me dijo... Era un método anticonceptivo por ahí.
Para ella era un método anticonceptivo, exactamente, porque ella ya había tenido varios, ¿verdad? Y ella me llevaba como 15 años. Y ella me dijo, a las 6 semanas no hay ningún problema, a las 6 semanas no hay vida, ¿verdad? Que es algo que en estos momentos están diciendo, ¿verdad? A través de la ideología de género, a los 6 semanas no hay ningún problema, no hay vida ahí, ¿verdad? Es algo que se enfatiza mucho. ¿Cómo fue ese primer aborto? Muy duro, muy duro. Ella buscó buscó la persona, me imagino que la persona que había hecho los abortos para ella, ¿verdad? Pero, ¿qué le digo? En esos momentos yo, no sé, tal vez mi mente estaba muy cauterizada, mis pensamientos estaban muy cauterizados. Cuando ella me dijo que no hay ningún problema a los 6 meses porque no hay vida, pues ya yo estaba tranquila. Realmente sí me dio mucho susto, pero no causó un impacto tan fuerte esa primera vez. Más bien fue deshacerse de un problema. Deshacerme de un problema y vino más bien como paz, ¿verdad? Después, como al año siguiente, vuelvo a tener otro aborto. Estaba viviendo ahí mismo y esa persona igual se encargó de ayudarme para... La misma persona le financió y le facilitó los abortos. Exactamente. Ahora, ¿qué pasó? Que había una puerta espiritual abierta, ¿verdad? Y al haber una puerta espiritualmente abierta, entonces ya para mí eso ya era el segundo aborto. Entonces para mí eso era como normal, no causó todavía un dolor en mi corazón ni nada de eso, porque ella siempre me decía, no hay ningún problema. A los 6 meses no hay vida, no tenés que tener miedo, ni tenés que tener culpa de nada, porque a los 6 meses no hay vida. ¿Fue físicamente como desgastante, agotador? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo se sintió usted en el proceso? ¿En el fondo había algo que le decía que estaba mal o del todo usted estaba convencida que era lo mejor? Yo estaba convencida que era lo mejor. Como te digo, creo que mi conciencia estaba cauterizada porque también no tenía una relación con Dios. No tenía unos valores espirituales, unos valores bíblicos fuertes que me hicieran volver los ojos hacia Dios y ver, bueno, estás haciendo mal, hiciste algo malo. Todavía yo a esas edades yo no tenía conciencia de pecado y seguí con esa persona y vuelvo de nuevo a quedar embarazada, ¿verdad? Entonces para mí ahí fue muy fuerte. Ahí, aunque no tenía conciencia de pecado ni me sentía mal, hay algo. La palabra de Dios dice que el Señor nos enseña nuestra conciencia y aunque no tengamos ese conocimiento de Dios, hay algo que nos dice en el fondo de nuestro corazón que eso está mal. Entonces, es decir, podríamos concluir entonces, doña Sheila, que hubo una influencia del entorno que la hizo usted ver que estaba bien. Que no había problema y que por lo menos puede ser algo ahí malo, pero no tan terrible, sino que otros lo habían hecho y lo habían pasado. Exactamente. Lo había hecho mi amiga, a nivel familiar yo había escuchado eso, entonces para mí eso era como algo normal, ¿verdad? O sea, no era tan pecaminoso como ahora lo entiendo y lo entendemos, porque ahora tenemos mucha información. En el siguiente episodio de 4 abortos, la historia de Sheila. Hice el aborto, ¿por qué? Porque este hombre era un hombre casado, que me siento muy sola, muy vacía. Entonces ella me invitó a una iglesia cristiana. Lógicamente que empezamos a desarrollar una relación y vuelvo a quedar embarazada. Yo entiendo que el aborto es un pecado, que el aborto es un asesinato. Casa sobre la Roca desde su fundación ha sido defensora de la vida, ayudando a miles de mujeres en su proceso de gestación con problemáticas como embarazos no deseados, viendo la restauración de Dios. A todas las mujeres que se están enfrentando a una difícil decisión con respecto a su embarazo, les decimos que las puertas de nuestra iglesia Casa sobre la Roca están abiertas para usted y su familia. Nos vemos dentro de 8 días con más historias. Y es momento de conectarnos con la cruz y el pentagrama a cargo de Vanessa Garzón. La pareja de esposos de República Dominicana, Tercer Cielo, tiene un video perfecto para la actualidad colombiana. Se trata de la canción Ser tu mamá. Es una balada pop que le canta a su bebé. Una mujer que está embarazada no está esperando un bebé, ella ya tiene uno. El bebé no está en camino, el bebé ya llegó. Levantemos nuestra voz y seamos pro vida. Veamos el video.
por mirar tu rostro y tus manos tocar, por poderte abrazar. No puedo esperar, no puedo esperar por cargarte en mis brazos, tus mejillas besar y tu vida celebrar. No puedo esperar, no puedo esperar por estrecharte entre mis brazos, para brindarte todo el corazón, llenarte de ternura y amor y defenderte en las batallas de la vida, en las tormentas que vendrán. Aquí mi fuerza siempre estará. Qué bueno ser tu mamá. Estrecharte entre mis brazos, para brindarte todo el corazón, llenarte de ternura y amor. Nos vemos en 8 días con más videos llenos del Espíritu Santo. Veamos qué nos tiene para hoy el pastor Darío Silva Silva en el cuestionario. Adelante, María Margarita. ¡Hay que abortar! ¡Hay que abortar! ¡Hay que abortar este sistema patriarcal! ¡Hay que abortar! ¡Hay que abortar! Cada 28 de septiembre es el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, convocada por los grupos de mujeres y el movimiento feminista para exigir a sus respectivos gobiernos la legalización del aborto y la facilitación del acceso al mismo. El pastor Darío Silva Silva se pronuncia al respecto. Gracias, María Margarita. Mi posición pastoral sobre el aborto es la misma desde la fundación de nuestra iglesia, Casa sobre la Roca, sin matices acomodaticios. Somos y seremos pro vida hasta la muerte. El reconocido jurista José Gregorio Hernández es muy claro sobre el fallo de la Corte Constitucional, en el cual 4 hombres y una sola mujer dieron paso al tema que nos ocupa, el aborto. Y si hubiera sido 4 mujeres y un hombre, ¿qué habría pasado? Pregunto yo. Hernández afirma que la Corte se atribuyó funciones propias del Congreso Nacional. Y entonces alguien podría decir, oiga, la Corte Constitucional violó la Constitución Nacional. Por otra parte, en el terreno científico, Francis Collins, el famoso decodificador del genoma humano, premio Nobel, en su libro El lenguaje de Dios, informa que regresó al cristianismo cuando se dio cuenta de que el embrión es un ser humano completo, física y anímicamente, con todas sus características, el color de la piel, la forma de la cara, las orejas, las uñas, la estatura, sin faltar un solo detalle, incluido el temperamento. Pero añadió que el embrión humano, atención,
es un conjunto de células más pequeño que el punto de la letra I. ¿Se acordó entonces Collins del Salmo 139, 16? Tus ojos vieron mi embrión en gestación. Dice que entonces él se salió corriendo del laboratorio subterráneo donde estaba haciendo la investigación. Miró un arco iris junto a una congelada cascada cerca del cañón del Colorado. Se arrodilló sobre la hierba húmeda y dice textualmente, la humedecí aún más con mis lágrimas y grité a voz en cuello para que se escuchara en el gran cañón. Jesús, no puedo más, me entrego a ti. Siendo presidente de Estados Unidos Ronald Reagan, el Congreso aprobó la ley del aborto. Cuando se la llevaron para que la firmara como jefe de Estado, Reagan puso el papel a un lado y dijo, esa ley no es aprobada por mí como presidente. Entonces un conocido entrevistador de televisión le dijo, presidente, ¿usted no se dio cuenta que mientras se negaba a firmar esta ley, miles y miles de personas hacían manifestaciones en el país a favor del aborto? Reagan en su estilo particular respondió, eso fue precisamente lo que más me animó a no firmar la ley del aborto, porque me di cuenta de que todos los que salieron a protestar habían nacido ya. Un solo detalle adicional, siempre que se acerca una sacudida de cambio espiritual en el mundo, las fuerzas de tinieblas quieren matar a los niños. Cito dos casos. Sucedió en Egipto, cuando el faraón ordenó asesinar a los primogénitos de Israel, pero Moisés se salvó y el propósito de Dios fue cumplido en el pueblo de Israel. Cuando supo que había nacido bebé que sería el rey de los judíos, Herodes hace un poco más de 2000 años ordenó matar a todos los bebés inocentes de su época. Pero se salvaron los que poco tiempo después empezaron a predicar el evangelio que se extendió por el mundo entero. Así que preparémonos, porque lo que viene nadie lo podrá impedir. Y sigan mirando Hechos y Crónicas, que contiene hoy más temas sobre este asunto. Gracias a todos y hasta una nueva oportunidad. Bendiciones del Señor. Patricia Sandoval fue una abortista quien en redes sociales reconoció su desacertada práctica y le pidió perdón a Dios y a la gente. Sabemos que Dios perdona nuestros pecados cuando creemos en la justificación por la fe que nos dio Jesús en la cruz del Calvario y por un genuino arrepentimiento. En mi familia yo era muy feliz, en mi familia yo me sentía protegida, yo me sentía muy amada por mis papás. Dios me ha dado unos papás maravillosos, un padre trabajador, una mamá que fue muy cariñosa, amorosa con nosotros, pero en realidad lo que faltaba en la casa eran los valores, era hablar de Dios. Nosotros no orábamos como familia, nosotros no hablamos de Jesús, no teníamos una Biblia, nosotros, pues yo no sabía la dignidad que yo tenía como hija de Dios. En mi casa nos habló sobre la sexualidad. Yo no sabía que yo poseía un tesoro, que era mi virginidad. Entonces, a los 12 años, en mi colegio, nos dieron un curso sobre la sexualidad, en donde mis papás estaban muy contentos que esta gente intelectual, estos educadores sexuales, iban a llegar a mi colegio a enseñarnos sobre el sexo, porque en realidad yo creo que a mis papás les daba pena, les daba mucha vergüenza. Es el caso de muchos papás. Yo he tenido muchos papás en mis conferencias decirme, es que me da mucha pena hablarle a mi hijo sobre la sexualidad. ¿Vergüenza? Sí, vergüenza. Uh-huh. Entonces no lo hacen. Gana la vergüenza. Y yo conozco muchos jóvenes que también les da vergüenza que los papás le hablan sobre la sexualidad. Entonces, en mi curso nos enseñaron sobre los anticonceptivos, los preservativos, los condones. Esos 100% previenen un embarazo, previenen enfermedades de transmisión sexual. Y cuando yo salí de esta clase, dije, bueno, el día que yo decida tener relaciones sexuales, lo único que tengo que hacer es practicar el sexo seguro. Bueno, y como comenté que Dios no reinaba en mi casa, estaba muy ausente en mi familia. Mis papás se divorcian. Fue algo muy doloroso para mí y me quedo a vivir con mi padre. Mi mamá se va del país y yo tomé el lugar de mi mamá en mi familia. Yo limpiaba, lavaba la ropa, cocinaba. Entonces mi papá me dejaba hacer lo que yo quería. Me iba a los bailes cada fin de semana, tomaba con las amigas. Mis valores eran el mundo, el éxito, la vanidad, los coches, todas esas cosas. Y conozco a mi primer novio a los 19 años. Yo todavía era virgen. Por presión de las amigas me decían, es que estás bien grande para ser virgen. Entonces comenzamos a tener relaciones sexuales y 6 meses después que iniciamos nuestra vida sexual salgo embarazada.
Y recuerdo que cuando estaba en mi hogar y esa prueba de embarazo salió positivo, el miedo, totalmente, el egoísmo, ¿qué dirán la gente? ¿Qué va a decir mi padre? ¿Me va a correr de la casa? ¿Qué van a decir mis amigos de mí? Van a decir que soy una irresponsable. El éxito, mi carrera, mis estudios, todo a la basura. Aquí se terminó mi vida. Pero quise hablar con mi novio primero. Entonces, cuando hablo con el novio, me dio todo su apoyo. Me dijo, Patricia, yo quiero ser papá. Yo te voy a apoyar. No te preocupes, yo estoy contigo. Escuchar esas palabras de un hombre, estoy contigo, no te preocupes, tienes mi apoyo, da mucha fuerza para decir, ¿sabes qué? No estoy sola, sí lo voy a tener. Desafortunadamente en los Estados Unidos se han practicado más de 66 millones de abortos y la causa número 1 es el abandono del hombre. Y es la causa número 1, yo pienso que en los abortos que se han dado por el mundo entero, es la falta de apoyo del hombre. Pero el aborto también es del hombre. O sea, uno piensa que es asunto de mujer, pero en realidad cuando el hombre obliga a la mujer a abortar, también él está abortando, pero en este caso me dio su apoyo. Vi mi primer ecografía, vi la cabeza, vi los brazos que se formaban y yo vi el corazón que palpitaba. Y al principio me puse feliz y yo le hablaba a mi vientre. Pero pasaban los meses y mis amigas estaban disgustadas. Me decían, pero Patricia, ¿estás segura que quieres ser mamá? Todavía no es un bebé, no está completamente formado. Es considerado una bolsa de células, no es nada. Por favor, tus estudios, tu papá no se ha dado cuenta. Por favor, no es el tiempo, no te conviene ahorita. El egoísmo, el miedo. Y dije, mis amigas tienen razón. Entonces lo que hice una cita para abortar con el plan de no decirle la verdad a mi novio. Dije, lo que voy a hacer para solucionar este problema, porque ahora no era un bebé, ahora yo me convencí que era una bolsa de células y que era un problema, voy a abortar y después le voy a decir que perdimos el bebé. Cuando llego a la clínica de aborto, llego con mucha vergüenza, con mucho miedo, y la doctora me tranquiliza y me dice, Patricia, no te preocupes, yo he tenido un aborto, yo le hice 2 abortos a mi hija está bien, yo estoy bien y tú vas a estar bien. Es una bolsa de células y no estás haciendo nada malo. No me dejaban ver la pantalla. Recuerdo que yo les pedía, por favor, ¿puedo ver la pantalla antes del aborto? Porque no te preocupes, es una bolsa de células, no es nada. Igual, decidí creer esa mentira. Sí es una bolsa de células, no estaba formado cuando lo vi, para justificar lo que yo estaba haciendo. Durante el aborto no lloré. Nunca me dijeron que yo iba a sufrir traumas, trastornos mentales, emocionales, tristezas, angustias, vacío, pesadillas, insomnia, anorexia. Y yo sufría todas esas cosas y jamás le dije a mi novio que aborté, le dije que perdí el bebé. Él fue muy afectado por la pérdida. Mi novio lloraba, tenía pesadillas. Los dos estábamos sufriendo lo que se llama el síndrome posaborto. En el mundo no se conoce este síndrome. Son efectos secundarios muy fuertes que sufre una mujer y también un hombre después de un aborto. Seguimos teniendo relaciones sexuales. Yo seguía triste. Una mujer puede abortar hasta 6 hijos al año con un anticonceptivo. Pero estas cosas yo no lo sabía y yo seguía confiando. Salgo embarazada con estos anticonceptivos por segunda vez. Esta vez no le dije a nadie. No le dije al novio, no le dije a mis amigas. No podía creer que salí embarazada. Es una bolsa de células, tengo un mes. Y aborto en la clínica de Planned Parenthood, que muchas personas conocemos lo que es esa clínica. Es la clínica abortiva más grande que hay en los Estados Unidos. Aborto con ellos, salgo de allí agradecida con el servicio y salgo peor. Salgo con ganas de suicidarme, depresiones, me arranco el cabello, me empezó un trastorno mental que se llama tricotilomania. Odiaba verme en el espejo, me daba asco mi novio. Y unos sentimientos muy fuertes y no lo explicaba. No entendía lo que estaba sufriendo. Sigo con el novio, sigo teniendo relaciones sexuales y salgo embarazada por 3ª vez. Y esta vez estaba furiosa. ¿Cómo es posible que salgo embarazada 3 veces en año y medio? Pero esta vez no me quería sentir culpable sola. Yo llevé a mi novio a la clínica a la fuerza. Le dije, si tú no vas conmigo, yo no me caso contigo. O sea, lo manipulé. Y recuerdo cuando él me dijo, Patricia, pero es que yo estoy feliz de que saliste embarazada de nuevo, pero yo no quiero abortar.
Y cuando él me decía, yo no quiero abortar, me daba un coraje y yo le gritaba, ¿y tú qué derecho tienes sobre mi cuerpo? Es mi cuerpo y es mi decisión. Entonces, durante ese aborto, recuerdo que él lloraba y lloraba como un niño. Y ahí es cuando me entraron muchos sentimientos de culpabilidad, porque él sí estaba afectado por el aborto, pero yo no podía llorar ni uno de los abortos. Mi corazón se hizo de piedra. Y yo dije, pero ¿cómo él es un hombre? Y él está llorando, y yo soy la mujer que está abortando. Y yo no puedo llorar. Y él está pensando que es mi primer aborto cuando es mi tercero. Me cambié de ciudad para empezar una vida nueva. Pensé que necesitaba alejarme de la ciudad donde vivía para sentirme feliz, para empezar de nuevo. Y es cuando me mudo para otra ciudad, comienzo a trabajar en esta clínica de aborto que es Planned Parenthood. Cuando empecé a trabajar ahí, yo estaba feliz porque dije, bueno, el aborto es el derecho de la mujer. Yo quiero ayudar a las mujeres, quiero ayudar a los jóvenes. Y yo creo que la mujer debería de abortar para no traer un hijo a sufrir a este mundo. Así pensaba al principio. Pero fue el primer día de mi trabajo donde empezaron a manipularme y enseñarme, me entrenaban cómo cambiar mi vocabulario. Me dijo la encargada, Patricia, tú vas a dar consultas y vas a preparar a todas las jóvenes y a todas las mujeres para sus abortos. Aquí en esta clínica hacemos 50 abortos por semana, 25 el miércoles, 25 el viernes. Jamás se usa la palabra bebé, él, ella, mamá o papá. Nunca vayas a dejar que una mujer mire la pantalla. Tú no puedes ver la pantalla, ningún trabajador puede ver la pantalla, solamente una enfermera que está encargada. Si tú miras que una mujer tiene mucho miedo de abortar, tú tienes que hacer todo en tu poder para que ella llegue a su cita. Y si tú no la convenzas para que ella llegue a su cita, la culpa va a ser tuya. Y fue el día que yo tuve que asistir, el primer día que yo tuve que asistir al doctor durante un aborto, ahí fue donde yo vi la verdad. Cuando llego por la mañana, la encargada me dice, hoy vas a asistir al doctor y a la mujer durante el aborto. Vas a ponerte las pilas porque el doctor va a brincar de un cuarto en aborto y solamente puede durar 5 minutos porque perdemos dinero. Terrible. Terrible. Jamás le vayas a contar a un alma lo que tú miras detrás de estas puertas y jamás le vayas a decir a una madre o al padre que está en la sala de espera que después del aborto tiramos a sus bebés en la basura. Cuando dijo esas palabras en la basura, yo sentí un dolor en el corazón, pero me daba miedo preguntar y me quedé callada. Asisto a la primera chica, durante su aborto se desmayaba, lloraba, sudaba. Y yo no entendía por qué ella reaccionaba así. Si yo no reaccioné así, yo fui muy valiente. Yo decía, qué exagerada, ¿está llorando por una bolsa de células? Entra el doctor y me dice, Patricia, tenemos 5 minutos rápido, necesito que me atiendes. El doctor frío, no me saludó, no saludó a la chica. Y saca una jeringa larguísima, como el tamaño del codo hasta el dedo más largo. 7 inyecciones para entumir su vientre para que ella no siente nada. Después de eso prende la máquina de succión, que es literalmente una aspiradora, 28 veces más potente que una aspiradora casera. Es una máquina muy fuerte. Saca la punta de la aspiradora, que es un tubo larguísimo, y tiene la punta como una navaja de filosa. Y por 5 minutos yo parada detrás del doctor, veo que el doctor empieza a darle a este tubo dentro del vientre por los lados, arriba, por los lados, a lo tonto, a lo menso totalmente. Entonces, como el doctor no podía ver si le sacó todo, eso era mi trabajo. Solamente puede calcular el aborto por el tiempo. O sea, dice, bueno, Patricia, creo que ya terminé, son 5 minutos y sacamos esta cantidad de sangre. Entonces agarré la bolsa que estaba pegada a la máquina, me meten en un cuarto escondido, está una enfermera conmigo, ella fue la que me entrenó, y enfrente de mí está una charola de vidrio, transparente, obviamente. Vacío los contenidos dentro de esa charola. La enfermera que me entrenaba saca unos forceps, que son como unas pinzas, los mete dentro de la charola y de repente alza a la luz un brazo con una mano extendida. Y dijo, esa es parte número 1. Se necesitan 5 partes del bebé para verificarle al doctor que el aborto fue exitoso.
Cuando alzo ese brazo a la luz, es como si Dios paró los tiempos para mí, para ver todos los detalles. Miré las uñas, miré las líneas de la palma, miré que este bebé tenía huellas en sus dedos. Y yo recuerdo que cuando miré esas huellas, yo dije, las huellas nos identifican como seres humanos únicos. Cada quien tiene una huella diferente en el mundo y somos únicos. Y lo tiré a la basura. Alzó la pierna, y cuando alzó la pierna tenía sus huellas debajo de los pies, sus uñas, y lo que me impactó mucho es que tenía vellos en la piel, que ya le crecían los vellitos, y lo tiré a la basura. Y encuentro el otro brazo, la otra pierna, pero cuando alzó la cabeza, eso fue tan doloroso, porque tenía su cabello, sus ojos, tenía su ceja que les deformaba, pestañas, su nariz y la boca abierta, como si este bebé gritó por su vida, pero no tenía voz y no se pudo defender. Fue totalmente vulnerable. Y recuerdo que el doctor me dijo que la anestesia solamente fue para la mujer. Este bebé de 3 meses de gestación sintió cada arranque de su cuerpo. Y en ese momento dije, yo asesiné a mis 3 hijos. Esos son seres humanos. A mí también me engañaron. Esto no es una bolsa de células. Y lo que era más doloroso es que a veces cuando alzaban las piernas, se miraban las partes genitales de los bebés. Se pueden identificar si iba a ser una niña o un niño. Eso es un ser humano. Entonces, ¿qué derecho tenían esas niñas? Si estamos peleando por los derechos de las mujeres, ¿qué derecho tenía esa niña que iba a ser mujer? Y nada más aguanté 1 mes ahí. Congelaban a los bebés. O sea, no los tiraban directamente en la basura, sino llegaba una compañía cada mes y ellos se encargaban de tirarlos a los basureros. Entonces teníamos que guardarlos en un congelador. Y cuando yo abría ese congelador, eran bloques de hielos de puros bebés congelados. Era una cosa horrorífica. El último día de mi trabajo entró una chica, 6 meses de embarazo, embarazada con gemelos, que iba a abortar. Y yo no tenía el corazón de asistirla durante su aborto ni buscar las partes de sus bebés prematuros. Y me salí de esa clínica y yo caí tan fuerte en una depresión y me sentí totalmente como una basura, como una asesina. No podía creer lo que hice. Caí muy fuerte en la cocaína, caí muy fuerte en la metafenamina y caí tan fuerte en la droga que perdí todo. Perdí mi casa, perdí amigos. Yo no podía dar la cara a mi familia. Yo era una drogadita, una basura. Y yo quedé como vagamundo, tirada en las calles, durmiendo en las calles, en los coches, en los hoteles con un montón de drogaditas, huyendo de la policía. Y yo quedé totalmente perdida en un mundo de obscuridad. El pastor Darío Silva Silva siempre se ha sostenido como un defensor de la vida y por ello extraemos de nuestro archivo este cuestionario que viene muy al caso. Con el paso del tiempo, desde 1973 hasta ahora, hay que revisar muchas cosas que sucedieron en el mundo en una época turbulenta de manera especial. Pero al margen del aspecto legal, que es muy variado, hay países en el mundo donde el aborto está totalmente autorizado. Hay países en el mundo donde está autorizado bajo ciertas circunstancias. Hay que mirar también el aspecto médico. Porque cuando uno habla con especialistas, ginecobstetras, pediatras y también genetistas, etcétera, se llega a la conclusión de que el aborto trae una serie de complicaciones de carácter no solo médico, somático, sino principalmente psicológico a las personas que participan en él, especialmente las mujeres. Casi todas terminan con vidas completamente frustradas, en depresión, en odio contra sí mismas, en una culpabilidad que no tiene remedio. Ahora, desde el punto de vista moral, es obvio que para los cristianos de sana doctrina, el aborto, sencillamente, radicalmente, es un asesinato más. Hoy en día la ciencia ha avanzado tanto que permite comprobar las cosas de Dios en muchos casos. Por ejemplo, el doctor Jack Wilk y su esposa Bárbara, que han sido unos investigadores extraordinarios en esta materia y están guiados por doctrinas bíblicas porque son ministros del Evangelio, recogen en un libro sobre el tema del aborto, la gran tragedia de finales del siglo XX y comienzos del XXI en el mundo, todo lo que ocurrió en 1981 en el Senado de los Estados Unidos de América, cuando se discutió cuándo comenzaba la vida humana. Hubo 57 testigos,
largas sesiones durante 8 días y todo estuvo dirigido por el doctor John East, que presidía esa comisión del Senado. Asistieron eminencias médicas, ingenieros genéticos, obstetras, ginecólogos, etcétera, algunos de ellos premios Nobel. Y la conclusión a la que se llegó en forma terminante, reposa en los archivos del Congreso de los Estados Unidos de América, es que la vida comienza en el momento de la concepción. Es decir, cuando el óvulo y el espermatozoide se unen. Francis Collins, quien decodificó el genoma humano, dice que cuando se dio cuenta que el embrión de un hombre es del tamaño del punto de una I, pero que allí está todo un hombre completo, sin que falte una sola de sus características, se salió allá en el estado de Colorado, en Estados Unidos, con lágrimas en los ojos, y frente a una cascada congelada y un arco iris, se arrodilló sobre la hierba húmeda, humedeciéndola más con sus lágrimas, y lanzó este grito: Jesús, no puedo más, me rindo a ti. El niño se adhiere al revestimiento nutritivo del útero materno al cumplir solo una semana de vida. A los 10 días afecta con un mensaje químico hormonal a la madre, le interrumpe la menstruación, hace que los senos le crezcan, le distiende las articulaciones de la pelvis y determina en forma unilateral ese embrión el día del parto. Entre los 18 y los 21 días se empieza a bombardear en un sistema circulatorio cerrado sangre distinta al de la madre. A los 40 días el electroencefalograma registra sus ondas cerebrales. A la 6ª semana, cuando le estimulan la región de los labios, se inclina hacia un lado y sus brazos retroceden brevemente. Si le pellizcan la nariz, a la 8ª semana flexiona la cabeza hacia atrás. Es importante que nosotros entendamos que comenzar la vida significa comenzar la individualidad. Un ser único creado por Dios con espíritu, alma y cuerpo en el momento mismo de la concepción, de tal manera que no hay ninguna excusa para cometer un aborto. Ahora, ¿quién ha dicho que uno tiene libertad sobre su cuerpo? A veces es más bien un esclavo del cuerpo. Es esclavo, por ejemplo, del metabolismo. Es esclavo, por ejemplo, de las palpitaciones del corazón. Es esclavo de los procesos químico-orgánicos y hormonales que el cuerpo tiene, etc. Pero claro, psíquicamente yo soy libre para manejar mi cuerpo como me venga en gana. Pero como aquí estamos en un programa cristiano, debemos mirar el aspecto moral. Bíblicamente es absolutamente por fuera de las Sagradas Escrituras hablar de la libertad sobre el cuerpo. Porque hay 2 consideraciones expresas, textuales, en el Sagrado Libro. Primero, el cuerpo del hombre es el templo del Espíritu Santo. Entonces se supone que el Espíritu gobierna su templo. El problema es que en los últimos tiempos se ha vuelto usual adorar el templo en vez de adorar al Dios que mora en el templo. Y la corpolatría, que es la adoración del cuerpo humano, es una de las formas más vulgares y primitivas de la idolatría. En segundo lugar, San Pablo les dice a los corintios esta cosa tremenda: el cuerpo de la mujer no le pertenece a la mujer sino al marido. El cuerpo del marido no es del marido sino de la mujer. Oiga, que cuando nos casamos dejamos de pertenecernos a nosotros mismos para pasar a ser propiedad particular y exclusiva de nuestro cónyuge. Pero usted me dirá, bueno, ¿y si una persona no está casada? Sí, pues en ese caso, digamos, si no es cristiana, tendrá libertad sobre su cuerpo, en gracia de discusión. Pero ¿qué libertad tiene sobre un cuerpo ajeno? Que es el de esa criatura que se está gestando en su vientre. ¿Quién la autoriza a quitarle la vida? ¿Quién la autoriza a que esa persona distinta de ella misma, que se está gestando en su vientre, pierda la oportunidad de venir aquí a hacer la voluntad de Dios? Me parece que en eso, completamente por fuera de control, muchas personas están diciendo despropósitos de tamaño heroico. Ahora, violación, incesto, o que es hijo de una ramera, o hijo de un narcotraficante, o hijo de un terrorista, son argumentos que se están aduciendo ahora para abortar a un niño. Bueno, yo miraría las Sagradas Escrituras con detenimiento, porque en Mateo 1 está la tabla genealógica de Jesucristo. Y hay allí algunas personas que seguramente no habrían podido nacer en los tiempos actuales, pues habrían sido abortadas con el argumento que se viene esbozando. Por ejemplo, Fares es hijo de Judá y Tamar. Judá era el suegro de Tamar y tuvo una relación incestuosa con ella. Como si faltara ya que mencionamos a este personaje tan controversial, pero tan ejemplar en muchos aspectos, que es el rey David,
él engendró a Salomón en Betsabé, después de un apasionado amancebamiento que habían tenido los dos, mientras el esposo de ella, el general Urías, perdía la vida en una guerra defendiendo a David. Como si faltara, ya cerca de la deportación de Babilonia, encontramos otros antepasados de Jesús que francamente llaman la atención. Amón, hijo de Manasés. Manasés era adorador del diablo. Puso los signos del zodiaco en el templo de Jerusalén, sacrificó su primer hijo en el fuego a los demonios e hizo otra serie de barbaridades que están registradas en las Sagradas Escrituras. Y algunas que no se encuentran allí, pero sí en libros confiables de la tradición judaica. Por ejemplo, se sabe que él mandó a aserrar como una pieza de madera al profeta Isaías cuando lo reprendió. Y estos son antepasados de Jesucristo. Imagínense si con los argumentos que se están dando ahora para los abortos hubieran decidido terminar antes de que se gestara completamente la vida de estas personas, pues Jesús de Nazaret genéticamente habría sido imposible que viniera al mundo. Nos habríamos quedado sin Redentor. Y no tendría ninguna importancia que estuviéramos haciendo programas como este. Oiga, el Hijo de Dios no pudo hacerse Hijo del Hombre de mejor familia que todos los seres humanos que venimos de la desventurada y caída raza de Adán. El misterio más grande del amor de Dios es ese. Que la propia deidad, el Rey del universo, el Señor de la creación, Dios, decida hacerse hombre en las entrañas de una humilde virgen, proveniendo de gente como esa. Entonces yo no encuentro ninguna justificación para abortar a una persona porque es víctima de violación, de incesto, porque es el hijo de un ladrón, de una prostituta, de lo que usted quiera. Me parece que no es un argumento sólido, francamente hablando. Como si faltara, la pobreza y la soltería no son argumentos suficientes para hacer un asesinato. Mire, en la experiencia de nuestra iglesia, Casa sobre la Roca, conozco infinidad de casos de mujeres pobres o de mujeres solteras, independientemente de sus recursos económicos, a quienes se las llevó a través de la sanidad interior, del conocimiento de Jesucristo, en una consejería sólida, a no abortar. Ellas aceptaron su hijo, fueron madres solteras, recibieron la sanidad de su corazón, amaron a esa criatura de una manera entrañable y casi siempre después el Señor les regaló un hombre cristiano que las honró y que prohijó a ese niño que antes querían abortar. Y eso borra completamente los traumas que se derivan de un aborto, porque las personas que han participado, activa o pasivamente, que también se puede hacer en un aborto, siempre viven con unos complejos de culpa horrendos, saben que han participado en un crimen inexcusable, que es cortar una vida humana antes de darle la posibilidad de venir al mundo. La época que vivimos es tan terrible que se conoce el caso, y cada día se extiende más, de padres y madres que el único adiestramiento que en esa materia le dan a sus hijos e hijas es no embaracen y no se dejen embarazar, por ningún motivo. Hagan lo que quieran con sus cuerpos. Cuando son varones, las instrucciones son más específicas. Usted, mijito, acuéstese con todas las muchachitas que quiera o pueda, pero use siempre el preservativo por dos razones: para que no le vayan a contagiar el SIDA y para que no vaya a embarazar a ninguna muchachita, porque eso sí traería grandes problemas a la familia. De tanta droga que yo consumía, yo quedé muy delgada, se me salían los huesos, me arranqué todo el cabello, quedé calva y era una mujer muerta en vida. Y recuerdo que yo me miraba en el espejo, yo me miraba a los ojos y yo lloraba porque yo decía, ¿quién eres? Ya no sé quién eres. Y un día yo me quedé tirada en la calle, sin nada. Y yo lloraba y lloraba. Y yo decía, ¿qué será de mi vida? Y por primera vez yo sentí a Dios Padre en mi corazón. Y yo sentí que Dios Padre me miraba desde el cielo con mucha compasión. Era una presencia divina que nunca había sentido. Y yo lloraba y yo miraba al cielo y yo empecé a hablar con Dios y yo le dije, tú eres lo único que tengo en este momento. No tengo familia, no tengo amigos, no tengo droga, no tengo nada. Pero te quiero dar las gracias porque tú me diste una familia tan hermosa y yo era tan feliz de niña y yo sé que todas esas bendiciones venían de ti y yo destruí mi vida y te quiero pedir perdón.
y yo me puse en posición de feto y yo me abracé mis piernas y yo lloraba entre mis piernas como una niña chiquita. Y de repente sentí que alguien me abrazó. Y cuando yo abrí mis ojos, era una joven con cabello rubio, ojos azules llenos de amor y misericordia. Y me mira a los ojos y me dijo, Jesús te ama. Jesús te ama. Yo soy mesera en aquel restaurante. Y yo estaba tomando una orden. Y Dios habló a mi corazón y me dijo, voltea hacia la ventana y dile a esa jovencita que está tirada y drogada que yo la amo, que aunque su padre o su madre la abandonen, yo nunca la voy a abandonar y yo estaré con ella hasta los finales de los tiempos. Y esa chica me levanta con mucha dignidad y me dice, Patricia, te llevo a casa hoy. Pero era Jesucristo quien bajó del cielo. Era Jesucristo quien llegó por mí, me miró a los ojos y me dijo, te amo, yo estoy contigo. Esa es la divina misericordia de Dios. Y gracias a Dios y gracias a mi madre por sus oraciones, yo empecé a sanar, me empecé a liberar, pero todavía no me podía perdonar esos abortos. Y fui a un retiro que se llama El Viñedo de Raquel. Y fue en ese retiro, durante una oración, que cierro mis ojos y veo mis 3 hijos. Una niña, un niño y una niña. Y cuando esos niños me dicen que me amaban y me perdonaban, ahí es cuando yo decidí hacerles una promesa a ellos, darles dignidad, porque yo sé que terminaron en un basurero, pero para recuperar todo lo que yo hice, yo les hice una promesa a ellos y a Dios de defender la vida con todo mi corazón y todo mi ser, para que otra mujer no fuera engañada, para que los jóvenes no caigan en esto, y también defender la vida para todas las mujeres y los hombres que están sufriendo en silencio el síndrome posaborto. Yo quiero ser esa voz de todos esos niños que están gritando en silencio durante un aborto y no tienen voz. Y por eso estoy aquí en España, para ser esa voz de todas las mujeres que han abortado, que me están escuchando en este momento, todos los hombres también que se han practicado un aborto, y para ser esa voz aquí en España, para que otras personas se animen a defender la vida también. Todas aquellas mujeres que han tomado esta desafortunada decisión y que arrepentidas han llegado a los pies de Jesús, han encontrado en nuestra iglesia restauración y consejería para superar este pasado. Para concluir con este triste tema, el pastor Darío Silva Silva nos muestra que su posición pro vida no ha cambiado a través de los años. Vivimos un gran relativismo moral. Y como el tema estaba tan pesado, me gustaría repetir a este respecto una frase que le escuché al gran cómico mexicano Cantinflas en su película El Padrecito, mientras está pronunciando un sermón. Él dijo, nada está bien ni mal, sino todo lo contrario. Pero claro, ¿qué hacer entonces cuando se agotan los recursos? Los de la ciencia y los de la oración. Bueno, cuando hay una malformación en un niño que muestra que vendrá a la vida como un vegetal, solamente a sufrir y a hacer sufrir a todo su entorno social, a su parentela y a quienes lo rodean, yo he sostenido, y en eso me pongo de acuerdo con distinguidos teólogos y con distinguidos científicos cristianos también, en que la interrupción de un embarazo en esas condiciones es potestativa exclusivamente de los padres, de común acuerdo, en conciencia, bajo la guía del Espíritu Santo, y que nadie, como lo dije en un caso anterior, ningún sacerdote, ningún pastor, nadie en absoluto puede intervenir en una decisión de esa naturaleza, ni juzgar a las personas que la tomen cuando han demostrado en su testimonio que quieren hacer realmente la voluntad de Dios. Y claro, todo el mundo dice, como San Pablo afirma, nadie puede ser juzgado por la conciencia de otro, déjeme tranquilo que yo puedo hacer lo que me venga en gana. El asunto no es tan fácil, porque en las Sagradas Escrituras se distinguen 4 tipos de conciencia. En primer lugar, la buena conciencia, su propio nombre la define, es la de la persona que está guiada por principios y valores cristianos. Tenemos la conciencia débil, es una buena conciencia, pero no se ha fortalecido. Se caracterizan las personas que tienen conciencia débil porque todo lo que hacen les parece malo.
Hay que fortalecer la conciencia para que no sientan acusaciones por tonterías que no constituyen pecado. También en la Biblia está la conciencia encallecida. La antigua versión de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera decía la conciencia cauterizada. Ambas palabras son buenas para traducir del griego. Encallecida me gusta, porque a fuerza de hacer cositas que no nos parecen graves, le van saliendo como costras a la conciencia. Y finalmente tenemos la conciencia corrompida. San Pablo dice que para los puros todo es puro, y para los corruptos todo es corrupto, porque hasta la conciencia la tienen corrompida y todo lo juzgan con ese lente malsano. Ahora bien, ¿qué clase de conciencia tiene una persona que decide practicar un aborto? Dejo a la conciencia de los televidentes la respuesta. Por supuesto, hay países como los Estados Unidos de América donde el aborto está legalizado, es decir, está permitido por la ley. Y los cristianos no vamos a ponernos a entrar en una polémica con el Estado. Pero, dentro de la libertad de conciencia y de cultos que en esa y en otras naciones existe, podemos a través de nuestros medios predicar lo que creemos al respecto. Varias personalidades se han manifestado en este espacio sobre este escabroso tema, el aborto. Atendamos a sus consideraciones. El aborto es la muerte del feto humano antes de nacer, provocada directa y deliberadamente en cualquiera de los momentos biológicos del proceso de gestación a partir del momento preciso de la concepción. El aborto no es un acto médico. Su práctica es lejana a lo que ha sido la más humanística de las ciencias. De hecho, la medicina basada en el servicio al enfermo y el cuidado de la vida adquiere el compromiso ético de respetar y proteger desde que fue concebido al que está por nacer. Estamos viviendo el derrumbe ético de la profesión médica. La legislación en torno al aborto pone a prueba el sentido más profundo de la medicina, la noción de vida y de persona, que se cruzan en la comprensión de que persona es todo lo humano y lo humano se sustenta en un complejo milagro biológico que, más allá de discursos científicos, terminan en declaraciones teológicas. El desarrollo del embrión en el útero materno es un proceso continuo y progresivo que va generando estructuras nuevas, la vida. Hoy sabemos que las diferentes etapas embrionarias de esa vida no se pueden entender como una serie sucesiva de seres diferentes, sino como el proceso de modificación del cuerpo, de los genes de un individuo. El ser persona no es el resultado de un desarrollo, sino la estructura característica de un desarrollo. Y para complementar esta idea, la Declaración del Genoma Humano otorga dignidad intrínseca al ser humano desde el momento de la concepción, fundamentado en un ADN diferenciado, un código genético dotado de unidad y unicidad. El aborto no es una medida de salud pública. Se ha evidenciado que la práctica del aborto no favorece el continuum salud-enfermedad de la población, traducido en mortalidad materna, en salud mental o natalidad. Al contrario, invisibiliza la raíz y fondo de problemas sociales como violencias, precariedad económica y abandono de la mujer. La salud pública, bien enfocada, abarca al sujeto producto de la concepción y las estrategias deberían ir encaminadas a prevenir y desintensivar el aborto, apoyar la educación sexual a través de la familia, ofrecer consejería prematrimonial y herramientas para el embarazo en crisis, así como inmiscuirse en políticas públicas en torno a la adopción. Finalmente, la salud definida como paz es incompatible con prácticas como el aborto que generan angustia, opresión, culpa y soledad. Es un imperativo de la visión cristiana entonces ofrecer amor y gracia a todos los involucrados en el tema. Cabe recordar que la defensa de la vida no se limita a una cómoda condena del aborto. Debemos asomarnos a la vida desde nuestra cosmovisión de forma sublime, silenciosa y frágil, pero a la vez bella, asombrosa, dinámica y adaptativa, recordando siempre la solidaridad y comprensión con la protección del otro, mucho más cuando está en condiciones de vulnerabilidad. No se trata de una posición ideológica, no es una posición religiosa, es un aspecto biológico. La defensa de la vida debe ser
una bandera que nos una. Por eso hoy quiero decirle a todos mis colegas y a los colombianos que nos están escuchando que debemos estar firmes en la defensa de la vida y crear un frente unido en la bancada por la vida, de la mano de las organizaciones, de la sociedad civil que vienen trabajando en esta temática. Yo soy mujer, soy mamá, soy provida y quería dejar esta constancia, señor presidente. Muchas gracias. Cuando vi las imágenes de las chicas y señoras y cuando vi su felicidad al celebrar, me conmoví. Dije, Dios, yo tengo unos preceptos. ¿Estoy bien, Señor? Miré al cielo y le pregunté al Señor porque he concluido en mi vida que ante esos hechos importantes, destacados, yo voy a mi fuente primera, a mi roca fuerte, y eso es Dios. Pero por un momento me confundí y veía las imágenes de felicidad de estas chicas que se abrazaban, lloraban de la felicidad. Llegué a pensar, ¿será que yo estoy un poquito equivocado? ¿Será que...? Y volví a donde debemos ir, y es a la palabra de Dios. ¿Qué opina Dios acerca de eso? Y allí el Señor fue muy claro desde mi perspectiva. Ahora, yo no puedo imponer mi fe, yo no puedo salir a la calle y decir todos crean en Jesús, ni más faltaba. De hecho, Jesús nos enseñó que Él no se autoimpone. Dice la palabra de Dios que Él toca a la puerta. Y si nosotros le abrimos, Él entra. Mira esa caballerosidad. Y esa caballerosidad es un ejemplo para mí también. Entonces, yo no puedo imponer mi fe. Esta es una poesía de un gran maestro que hay en mi tierra que habla del amor. El amor es más grande que yo y que todas las cosas del mundo. Más que el cielo, que el sol y la tierra, es oír una expresión bonita de paz y cariño. Es hablar de lo lindo en la vida con un gran amigo y besarle la frente fruncida al ser más querido. El amor. El destacado dirigente de la independencia india, Mahatma Gandhi, dijo: donde hay amor, hay vida. Preservémosla. Llegó el momento más esperado por ustedes, nuestros televidentes, un tiempo con nuestro director. Amado Dios, solo tú existes en el principio. Solo tú eres el Alfa y la Omega, el que es y era y que ha de venir. Solo tú trasciendes y aún abarcas el tiempo mismo. Solo tú decidiste crear todas las cosas, hacer un mundo para glorificarte y para que recibiera tu amor. Solo tú, en el misterio de tu soberanía, me escogiste aún antes de la creación del mundo, para que te perteneciera como hijo amado. Estoy asombrado y solo ante ti me inclino, en el nombre de Jesús y bajo el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y hasta aquí otra edición de Hechos y Crónicas, Opinión Integral. Los invitamos a conectarse a nuestra página web www.hechosycronicas.tv. Allí podrán interactuar con todo nuestro contenido, pero además los invitamos a que nos sigan en redes sociales y se suscriban a nuestro canal de YouTube. No lo olviden, 2022, volver a Dios.